Hoy vamos a tener la continuación de Laudato Si, quinta parte, en la cual vamos a ver un resumen de noticias antiguas, pero también algunas de actuales, para que veamos cómo todo estaba muy bien tramado y el por qué han ido aconteciendo todo lo que ha ido pasando hasta ahora. Después aún va a continuar, no terminaremos hoy aquí, y vamos a darnos cuenta una vez más que hay grandes cosas que nunca nos quieren contar, y hay una verdad detrás de muchas cosas que siguen llevándonos siempre al mismo sitio, a Roma. Vamos a continuar esta temática, la quinta parte ya de Laudato Si, no va a ser la última, y vamos a empezar donde lo dejamos la anterior vez, pero he creído conveniente introducir antes una serie de factores adicionales para poder comprender más aún toda esta temática. Por tanto, ese escrito de los jesuitas, vamos a postergarlo seguramente para la próxima temática. Veremos hasta dónde llegamos hoy, pero una vez más vais a ver que no hay desperdicio posible. Vamos a retroceder bastante tiempo antes de la encíclica, y lo que ahora vais a ver son una serie de noticias que pude mostrar hace ya unos cuantos años, cuando íbamos tratando sobre el cambio climático. Ya sabéis que esta encíclica del Papa no solo versa sobre el cambio climático, hay muchas otras cosas más adicionales al respecto que hacen un conjunto para ir a llevarnos a ese nuevo orden mundial. Pero hay algo que sí debemos recordar sobre las cuestiones de cambio climático, que tenían que ver también con deshielo y algo más, petróleo. Este artículo es del año 2007. Rusia clava su bandera en el fondo del Polo Norte. Ansias territoriales en un histórico intento de llegar al lecho ártico. Una expedición de científicos rusos al Polo Norte busca nuevos argumentos a favor de Rusia en la disputa internacional por esos recónditos fondos marinos. Allí podría estar el dorado del siglo XXI, enormes extensiones de gas y petróleo que solucionen la escasez energética del planeta. Dice un supuesto megabotín. 4 países se disputan el Polo Norte en su búsqueda de nuevos yacimientos minerales. ¿Y cuáles hay entre ellos? Oro, diamantes, platino, claro, además, petróleo y gas, por supuesto. Aquí tenéis una disputa precisamente del Ártico entre varios países. Y, como también era de esperar, Reino Unido reclamará una ampliación de su soberanía en la Antártida. Ya veis que son noticias del año 2007. Y nos estaban hablando de esas disputas para conseguir estos grandes beneficios de los recursos que hay ahí en el fondo. Londres reclama 1 millón de kilómetros de la Antártida. Las alegaciones de Rusia en el Ártico abren una cascada de peticiones. El petróleo, el gas y los minerales son los objetivos. Mirad cómo la cuestión está muy clara. Hay grandes recursos allí debajo y hay una gran disputa por todos esos países colindantes en la zona antártica para conseguir precisamente
sus grandes recursos. Tensiones diplomáticas nos cuenta aquí, pero mirad también, Groenlandia vota hoy si se divorcia de Dinamarca. El petróleo es el trasfondo del referéndum de separación, y era el año 2008. ¿Por qué? Porque si se conseguía el petróleo de esa zona, evidentemente podían subsistir por sí solos. El cambio climático posibilita explotar yacimientos que hasta ahora no eran rentables, pero ahora con el cambio climático es fácil extraerlos y, por tanto, como consecuencia, alguien se va a enriquecer. Y después de hablarnos este artículo, pasamos a este otro, del año 2010. Es una entrevista con Lawrence Cannon, ministro de Asuntos Exteriores de Canadá. Estaba hablando sobre Afganistán, está cambiando el mundo, decía él, pero mirad qué otros titulares aparecen en la misma entrevista. Empiezan a hablar sobre el Ártico, y como consecuencia también de esa cuestión geopolítica, con el problema canadiense, por supuesto. Y incluso hablan de, ¿se preparan los países del Ártico para la confrontación? Y mirad qué os cuenta aquí. El derretimiento de los hielos y la apertura de nuevos pasajes reducirán la ruta entre, por ejemplo, Londres y Tokio. Y este cambio también aumentará la atención sobre las riquezas naturales del Ártico. Era de esperar que habría algo más, no solo recursos que se podrían extraer de allí, sino también, como ya dijimos en alguna otra ocasión, si habría que navegar de un punto a otro, como sería Londres y Tokio, tener que pasar por ciertos lugares para dar una gran vuelta debido al hielo, ahora eso sería mucho más fácil. Sería un tramo mucho más corto y, por tanto, se reducirían muchísimo los costes y, como consecuencia, otra vez grandes empresas volverían a obtener mayores recursos económicos o mayores dividendos sobre la misma inversión que tenían que hacer antes, adicionando mucho dinero por el coste del tiempo y del combustible que eso repercutía en esa empresa, o en esas empresas en plural. Por tanto, mirad qué beneficios llega a haber para el mundo comercial, no del típico empresario que solo tiene una tiendecita de vender 4 comiditas, sino de gente que está moviendo grandes negocios a nivel mundial, como ellos van a salir ganando, por supuesto. El derretimiento de los hielos aumentará la atención sobre las riquezas del Ártico. Era de esperar. Y ahora damos un salto en los años, bueno, nos situamos en 2012, y nos dice, científicos señalan que el planeta Tierra puede colapsar cerca del año 2025. Evidentemente, ¿por qué? Pues mirad, serían el crecimiento demográfico, la destrucción de ecosistemas naturales en todo el mundo y, como no, el cambio climático. Con lo cual dan también una serie de argumentos un poco sorprendentes. Dice, nuestro planeta ha experimentado 5 grandes episodios que han terminado con un importante porcentaje de la población, teniendo lugar el último de ellos hace unos 14.000 años, al finalizar el último periodo glacial. Bueno, pues hace 14.000 años no estaba nadie aquí. Entonces, ¿de dónde salen estos 5 periodos? Teorías de evolución, teorías que nada tienen que ver con la realidad, pero que el mundo científico está introduciendo de lleno desde hace muchos años a todos los niveles, y ahora eso es, nunca mejor dicho, misa. Pues después de este artículo vamos a hacer un recordatorio, el documental de Al Gore. Sabéis que este señor se presentó como candidato a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica ya hace unos años, no salió elegido, pero curiosamente después de unas situaciones en su vida de fallecimiento de su hijo y alguna otra circunstancia, pasó a enarbolar la bandera precisamente contra el cambio climático. Y mirad, lo que aparecía precisamente en ese juego de cartas de Illuminati New World Order, en el año 1995, ya sabéis, ese mismo juego que tantas veces hemos mostrado, donde aparecían 6 años antes de que se produjera el ataque a las Torres Gemelas, por ejemplo, el ataque al Pentágono y tantas cosas más. Entenderéis por qué fue requisado precisamente por el padre Bush, y era de esperar que algo más habría en ese juego de cartas, que también podía dar indicios de quién está detrás moviendo los hilos. Aquí tenéis la caja de Illuminati New World Order, escaneada por todos lados para que veáis que es Steve Jackson Games, el productor de este juego, y el copyright.
para que nos demos cuenta que realmente estas cosas no es un invento mío, ni es algo que se ha producido después que todo aconteciera. Aquí tenéis una sorprendente carta precisamente de Al Gore. Cuando él aún no estaba puesto en estos movimientos ecológicos, aparece ya en el juego de cartas abrazado a un árbol. Dentro sí, ya veis cómo hay una mirada siniestra dentro del tronco. ¿Cómo podían saber los que hicieron este juego que Al Gore se iba a dedicar a esto precisamente, cuando aún para nada estaba en ello? No solo esto, es más, cuando Al Gore seguía teniendo, y siguió teniendo después, ignoro si aún lo sigue teniendo ahora, una explotación minera que contaminaba más que muchísimas más cosas que nos podemos llegar a imaginar, mientras por el otro lado estaba hablando a favor de frenar ese cambio climático. En fin, si no empezamos a darnos cuenta que todo está más tramado de lo que muchos se imaginaban, pues no tendremos nada a hacer, porque nos seguirán sorprendiendo por todos lados. Mirad cómo además nos habla que es un control directo ¿sobre qué? Grupo Verde. Y ese documental llegó a mentalizar a muchísimas personas que ya tienen asumido que todo esto es así, y punto. En esas cartas también aparecía esto. Era una ampliación que tuvo el juego, y hablaba de reciclaje. Ya sabéis, con ese triángulo, 3 flechas que se persiguen una a la otra, y que nos estaban, una vez más, denotando quién estaba detrás de todo ello. Los famosos Illuminati, y ya sabemos, si los Illuminati los crearon los jesuitas, ¿qué podemos pensar ya, no? Ecoguerrillas, también, ecoguerrillas. ¿Qué corporaciones hay que precisamente estén detrás de estas ecoguerrillas? Pues enseguida nos viene una a la cabeza. Pensamos una corporación que se dedica al medio ambiente, a luchar a favor de todo ello, a salvar la naturaleza, etcétera, etcétera. Greenpeace, cuando los Rockefeller están detrás. Curioso, ¿no? Gente que se dedica precisamente a todo lo contrario a lo que esta gente hace y son ayudados también por ellos. ¿No es extraño esto? Las cartas no decían que habrían grandes monopolios, evidentemente ya veis también de industrias que tienen que ver con petróleo, como no, y gran contaminación. Aparecía también el nuevo orden mundial, y en una de sus facetas con crisis energética, cuestión, como no, petróleo. Pero aparecía también esta otra, un científico que dirigía las nubes para aquí, para allá, los huracanes, lo que hiciese falta, cuestiones climáticas, del ambiente en general. ¿Un científico es capaz de mover estas cosas? Hoy vamos a ver cómo realmente hay científicos que sí pueden mover ciertas cosas, y no por cuestión de magia, por cuestión de tecnología. Por desgracia, de esto se habla poco en los medios de comunicación. Ahora vamos a hacer otro salto. Vamos a pasar, después de publicarse la encíclica Laudato Si, ya por parte del Papa Francisco. Y después de él mostrar esa larga encíclica, siguen apareciendo ya como un bombardeo continuo mediático tantas noticias relacionadas precisamente con la cuestión del cambio climático y otras asociadas a cosas que tienen que ver precisamente con la encíclica Laudato Si. Recordemos que no solo es medio ambiente, también se hablaba de la familia, se hablaba del trabajo, se hablaba de muchas otras cosas, pero todo en un compendio englobado, nada iba por una parte distinta, todo pertenecía a lo mismo. Y aparecía esta noticia, curiosa por cierto, un vídeo: así está desapareciendo el hielo en el Ártico este año. Una animación de la NASA muestra la evolución desde el máximo grosor del 25 de febrero hasta el mínimo del 11 de septiembre. Curiosa fecha también para ir a determinar hasta qué punto iban a llegar, ¿no? El deshielo del 2015 es el cuarto más importante de la historia reciente. Y bueno, hay todo un vídeo al respecto que no voy a mostraros ahora aquí, pero donde se habla del impacto del cambio climático para la reducción de la capa de hielo, precisamente. Y después aparece esta otra noticia, el 8 de septiembre de 2015. No será cerrado la nueva vida del proyecto HARP. Ya sabéis que estuvimos presentando la temática sobre HARP, creo, si no recuerdo mal, que era la conferencia número 4, corría el año 2006, cuando estuvimos presentando precisamente este tipo de armas geofísicas
de las cuales se ha hablado muchísimo y que se decía que eran capaces de generar terremotos, pero también generar cambios de clima. Pues mirad qué dice aquí: el controvertido y enigmático programa HAARP, origen de numerosas teorías de la conspiración, no será cerrado a pesar de que fue oficialmente puesto fuera de servicio por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en junio del año pasado, afirman científicos estadounidenses. Y sabéis, ahora lo curioso es que nos dicen esto: los militares tenían sus objetivos específicos, ahora podemos dedicarnos a hacer ciencia básica. Entonces, ¿qué estaban haciendo allí con todo esto? Ya habéis visto esas famosas antenas por grandes extensiones de terreno, y no era el único lugar que fuera en Alaska, habían otras en otros lugares, pero también incluso los rusos tenían Sura, que es lo mismo pero en versión soviética, bueno, en versión rusa. Cuando vemos qué quiere decir HAARP, es Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, en inglés, en sus siglas en inglés. Automáticamente uno piensa, aurora activa de alta frecuencia, ¿qué está haciendo el hombre con todo ello? ¿Qué tiene que ver la aurora y altas frecuencias? Pues evidentemente estas investigaciones, que provenían ya de un señor llamado Nikola Tesla, un gran científico, que tenía esos mensajes a través de sueños o apariciones de seres que venían de otros lugares, se le transmitía unos conocimientos que él aplicaba. Y HAARP, en definitiva, funciona como algo que él ya diseñó. En fin, pues lo curioso es que decían que esto lo cerraban y parecía que además no quedaba todo así tal cual, sino que lo iban a montar en barcos. Además, ¿esto qué implicaba? Pues que se podía navegar con ello arriba y abajo y generar lo mismo que hacían estáticamente en un lugar, ahora ya os podéis imaginar, multiplicado por cuánto y en tantos lugares diversos, ¿no? Siguen apareciendo más noticias, esta de este año, el 9 de septiembre también del 2015, donde nos dice: resucitan un virus gigante que se mantuvo congelado por 30.000 años. Bueno, yo diría que por 30.000 años seguro que no, seguro. Pero en fin, ya sabéis, para la evolución la ciencia es lo que admite. Descubierto en Siberia, Mollivirus sibericum, ya es conocido como virus Frankenstein o zombie, y no solo es uno de los más grandes, sino uno de los más complejos genéticamente. En su momento pudo afectar a los neandertales. Bueno, pues evidentemente ya vamos a hablar una vez más de teorías de evolución. No va a ser este el caso, nos vamos a centrar sencillamente en que ahora nos están diciendo que este tipo de virus que están volviendo a resucitar, por decirlo de algún modo, pues ya fue capaz de introducirse en una ameba y causarle la muerte en pocas horas, reviviéndolo. Se dice que si esto vuelve a salir a nivel de calle, ¿os imagináis qué daño puede llegar a hacer? Bueno, pues tiempo al tiempo. Pero ya están hablando de que hay 7 familias de estos tipos de virus que ya se están preparando para a saber qué. Aquí tenéis precisamente todo lo que estamos viendo en cuestión. El hecho de que los virus puedan ser fácilmente revividos del permafrost prehistórico debe ser motivo de preocupación en lo que concierne al calentamiento global, afirmaron. ¿Os dais cuenta? Calentamiento global puede llevar también, dicen, a catástrofes a través de virus. ¿Caótico? Por supuesto. ¿Mentalización para seguir imponiendo más de sus leyes? La presión es continua, ya lo veis. Vamos a una noticia relacionada ya directamente con el Vaticano que nos dice: la prestigiosa revista Nature juzga positivamente la encíclica Laudato Si. Y cómo no, por supuesto, está diciendo del gran valor que ha tenido el Papa al mostrar precisamente, al poner delante del mundo esta cuestión medioambiental para todo el planeta, diciendo que algo hay que hacer porque hemos llegado al límite. Y precisamente en esos límites es cuando el Papa, curiosamente, ha lanzado su encíclica. Además, cuenta con el apoyo, como nos dice aquí, del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Dice: asimismo, Nature se muestra acorde con la opinión del Papa, cuando critica los excesos de capitalismo y consumismo, a los que atribuye un papel fundamental en la crisis ecológica mundial. Bueno,
Ya veis los otros factores que están en juego. Francisco, el cuidado del medio ambiente requiere colaboración eficaz internacional. Ya vemos que, como nos decía esa encíclica, no puede ser una cosa de alguien aisladamente, tiene que ser algo generalizado, mundial, sin duda. Por tanto, hay que hacer una aplicación de todos y colaborar absolutamente todos, porque todo esto dice que repercute no solo en la cuestión de temperatura del planeta, sino en desgracias, emigraciones, muertes y tantas catástrofes más que podamos llegar a imaginar. Y cómo no, nos dice también, se trata obviamente, dice el pontífice, de un gran desafío cultural, espiritual y educativo. Lo engloba absolutamente todo. Esto es Argentina. Amplio acuerdo para aplicar Laudato Si en San Juan. Con la presencia del arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Alfonso Delgado, la Unión Industrial de San Juan decidió celebrar su día con un compromiso formal para trabajar con todos los sectores en el cuidado del medio ambiente y en línea con la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Todos a hacerle caso, ya lo veis. Y ahora vamos a entrar en un pequeño apartado aquí mismo, que creo que no tiene desperdicio. Cambio climático. El barco solar de WWF atraca en Valencia para concienciar del cambio climático. Dice que los valencianos, esto es España, podrán visitar el barco en la Marina Real Juan Carlos I y realizar pequeñas travesías a bordo para conocer los beneficios de las energías renovables. Ya veis, un barco con todo de placas solares, y esto es lo que veis aquí, una foto de archivo del barco solar de WWF. ¿Y a qué vienen? Pues a concienciar precisamente de los problemas del cambio climático y sus efectos. Y cuando estamos viendo todo esto, empezamos a pensar, ¿WWF? Mirad, dice, ha destacado que es esencial que la ciudadanía presione a los gobiernos para lograr el acuerdo ambicioso que el planeta y la humanidad necesitan. ¿Os dais cuenta qué está diciendo? Que la gente debe, a través, evidentemente, de los votos, manifestaciones y de lo que haga falta, presionar a los gobiernos para que, en definitiva, lo que el Papa estaba diciendo en la encíclica se aplique, porque van totalmente acorde con lo que ellos pregonan también. Mirad además algo interesante. Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF. Si entramos en quiénes son estas personas que están en este movimiento, ya sabéis que es un movimiento principal básicamente a nivel de cuidar la naturaleza en la Tierra. Todos lo recordaréis especialmente por ese logotipo de diseño que tienen de un oso panda, ¿verdad? Pues mirad, cuando nos habla de quiénes son, la traducción sería el Fondo Mundial para la Naturaleza. Dice que es la mayor organización conservacionista independiente en el mundo. Atención, dice independiente en el mundo. Veremos si realmente son independientes o no, o son pendientes. Cuando empezamos a buscar, resulta que hay algo que empieza a hacernos pensar como mínimo. Mirad, hay una serie de socios. Entre sus socios destacan la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, la Comisión Europea y entidades de financiamiento como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Banco Mundial, con el cual el WWF ha formado una alianza para favorecer los bosques del planeta. Actualmente también está asociado con Microsoft Game Studios y también otros que tienen que ver con juegos. Total, empezamos a darnos cuenta que aquí hay una serie de organizaciones que están apoyándolos de lleno y que precisamente algunas de ellas no han destacado por ser algo muy divino, que digamos. Mirad cómo, si retrocedo la imagen, fundadores. Vemos que habla de Bernardo de Lippe Biesterfeld. Luego nos habla de Julian Huxley, Edward Max Nicholson, Peter Scott, Guy Montfort, ¿y quién más?
pues aparece alguien de la familia Rockefeller. Curioso. ¿La familia Rockefeller estará ayudando acaso a mejorar el planeta? Pues si vamos a su fundación, aún nos vamos a llevar algo más de sorpresas. El Fondo Mundial para la Naturaleza se fundó por iniciativa del príncipe Bernard of Lippe de Westerveld de los Países Bajos, el mismo que fundó, ¿sabéis qué? El grupo Bilderberg, el Club Bilderberg, y un grupo de individuos comprometidos con la naturaleza quienes crearon una red mundial con influencia en varios estratos sociales, políticos, académicos y diferentes nacionalidades. El Club Bilderberg fue fundado, dicen, por este señor, ¿sí? Pero es que, además, ¿quién participó de lleno para que este grupo se hiciera? Pues mirad por dónde, fue un jesuita. ¡Qué curioso! Fue oficialmente establecido como una organización sin fines de lucro, mirad qué día también, el 11 de septiembre de 1961. Bueno, debe ser casualidades, como siempre, ¿no? Que vayan a buscar esa fecha en concreto, para hacer lo que, ya sabéis, parece apuntar a ser aprobado por ley divina. Y en verdad da que pensar que eso sea ley divina de Dios, sino del que usurpa, mejor dicho, a lo que quiere ser Dios. Pues resulta que no nos vamos a conformar con este dato. Si vamos viendo casos, tienen problemas judiciales. Aquí tenéis precisamente al príncipe Bernardo de los Países Bajos. Y vamos a adentrarnos un poco más. Aquí tenéis cuando ya era un poco mayor este señor, y nos vamos a quedar una vez más sorprendidos cuando vamos buscando una serie más de datos. Y este señor, que colaboró precisamente en fundar la WWF, también ayudó a crear el Rotary International. Masonería. En fin, todo aparentemente filantropía. Pues, ¿qué estamos viendo en todo ello? Que las sociedades secretas y los jesuitas estaban trabajando implícitamente para generar un tipo de mentalidad colectiva a través de cuidar la naturaleza y el mundo, cuando por detrás están haciendo todo lo contrario, para conseguir llevar al mundo a una perspectiva mental, a ir encarando las cosas tal como ellos querían, a inculcarlo en los medios de comunicación, a inculcarlo en las escuelas, en los estudios, y como no, al nivel científico, para que finalmente todos viésemos claro que hay que actuar, todos a una, para conseguir un fin. Me voy a saltar todos los casos graves en los cuales se vio implicado de lleno este señor, de escándalos impresionantes. Ahora no me toca hablar de esto, Dios lo juzgará en su momento y yo no voy a ser quien lo haga, pero evidentemente da que pensar cuando vemos toda la historia al respecto. Y lo que está claro una vez más, las sociedades secretas seguían trabajando desde hace años. Algunos dicen, ya no pintan nada. ¿Que no pintan nada? Pues que se lo hagan mirar, porque realmente era para pensar cuando vemos cómo trabajan conjuntamente con algo también creado por los jesuitas. Si esto son demasiadas casualidades, es que debemos empezar a pensar que realmente hay algo más detrás, y que esto no sucede porque sí, sino que es un plan muy bien tramado, como estamos demostrando a lo largo de todas estas temáticas, y más que mostraremos si Dios quiere. Sobre todo cuando tratemos de lo que el Papa ha hecho en Cuba y Estados Unidos. Pues bien, siguen apareciendo más noticias. La capa de hielo del Ártico bate por cuarta vez el récord de mínima extensión. Alcanzó la mínima extensión el día 11 de septiembre, lo que refuerza la tendencia a la baja en la extensión de hielo ártico. Las posibilidades de perforación aumentan al disminuir la capa de hielo, lo que pone en peligro la temperatura global. Pero falta añadir lo que pone de bien a las empresas que se dedican a comercializar lo que hay ahí debajo. En febrero de este año, cuando el hielo alcanza la máxima extensión, se alcanzó un mínimo histórico desde que se tienen registros. Y así van apareciendo más noticias como esta. Datos alarmantes, los peces están desapareciendo de los océanos. Recientes estudios de Fondo Mundial para la Naturaleza, ¿de quién? De la WWF, que hemos tratado hace un momento,
advierten de que las poblaciones de peces y la seguridad de ecosistemas marinos se encuentran gravemente amenazados por la sobreexplotación pesquera y ¿qué? Y el cambio climático. Las cifras son alarmantes. Las poblaciones de algunos peces se han reducido hasta un 75% desde 1970. ¿Sabéis? A veces es preocupante cuando ves personas que de muy buen corazón están en este tipo de entidades, de empresas, que teóricamente son para beneficio de la humanidad y del planeta entero, y lo hacen de todo corazón, pero ignoran quién está detrás, moviéndolos como títeres para conseguir llevar al mundo a sus fines. Es una auténtica lástima, pero tantas veces la gente se pone en lugares sin indagar qué hay detrás, solo por cuestión de empatía. Pues quizás deberíamos indagar un poco antes de ponernos en algún lugar de estos, porque nos lo pensaríamos dos veces sabiendo lo que hay detrás. Más noticias. 18 de septiembre. Descubra los mosquitos árticos gigantes que se expanden debido al cambio climático. Unos mosquitos bestiales. Pues esto es por culpa del cambio climático, hay calentamiento global. ¿Qué más? Atención ahora, porque entramos en una serie de polémicas al respecto sobre esa encíclica. Fijaos que estamos hablando casi ahora básicamente del tema de cambio climático, pero ya hemos visto que esa encíclica va mucho más allá de todo esto. Y el Papa fue a Estados Unidos, pues resulta que en esta noticia del 18 de septiembre dice: republicano anuncia un boicot contra el discurso del Papa Francisco en Estados Unidos. Bueno, en verdad no pasó nada. El Papa habló y se quedó tan ancho y todos aplaudiéndole tanto como quisieron y más. Y vamos a ver todos esos detalles cuando podamos presentar, si Dios quiere, esta semana y la que viene ya, todo el tema de lo que el Papa hizo allí. Pues bien, aquí precisamente un congresista decía que eso del cambio climático él no lo veía claro, que sería bueno que hablara de frenar el Islam violento, el Papa, cosa que dice que quedaba pendiente sobre todo, ¿no? Y el Papa, pues, bueno, tenía otras prioridades hablando allí. Si el Papa se pegara a la teología cristiana estándar, sería el primero de la fila, dice él, en asistir. Y eso lo dijo en un sitio católico, en Town Hall. Pues bien, no todo el mundo estaba de acuerdo con lo que decía el Papa. A algunos esto les sirvió para posicionarse de un modo claro, y ya sabéis que ahora posicionarse contra algo que está siendo muy bien visto por todos, básicamente quiere decir que te irás para abajo. Pues bien, ha habido gente que es valiente, otros quizás lo harán para intentar conseguir un debate también y generar más apoyo aún al Papa por detrás. Otros lo harán porque lo crean de verdad. Habrá un poco de todo, supongo, pero sea como fuere, hay personas que al menos aparentemente se posicionan totalmente contrarios a lo que el Papa está diciendo, como si fuera ya una verdad absoluta, sin posibilidad del más mínimo margen de error. Luego dijo: tengo tanto una obligación moral como una responsabilidad por mi liderazgo de desafiar a los líderes, independientemente de su título, que ignoran la persecución cristiana y no logran aprovechar las oportunidades de abogar por la libertad religiosa y la santidad de la vida humana, dijo Gossard. Bueno, ya veis lo que el Papa en según qué ocasiones plantea también, ¿no? Pues ha habido más cosas al respecto sobre Laudato Si. La encíclica Laudato Si es un éxito de venta en Corea. ¿Sorprendente? No, ya sabéis que Corea es un lugar de mucha religión en el fondo. Y la Iglesia en Asia, precisamente en Corea, se ha encargado de difundir este libro de un modo tremendo. Y sí, ha sido líder de ventas. Se han hecho varias ediciones y todas se van agotando enseguida. La gente tiene hambre de la palabra del Papa, porque parece que es la solución a todo. ¿Qué sucedió también? El Papa Francisco y Fidel Castro conversaron sobre medio ambiente y economía global. El Papa fue a Cuba antes de ir a Estados Unidos y precisamente estuvieron tratando sobre este tema, el medio ambiente y el sistema económico global. Y lo hicieron largo y tendido, y se encontraron los dos jesuitas dándose la mano y, como no, alegando para que todo esto se solucionara.
no solo una cuestión medioambiental, también cuestión económica, ya lo sabéis, con ese trato entre Estados Unidos y Cuba, entre otras cosas. El CAICIT presenta en Nueva York el Mapamundi de la Paz. La organización constata que la reducción de la pobreza, la resolución de conflictos, la justicia, la igualdad, los derechos humanos y la educación para todos son posibles gracias al diálogo interreligioso. Es lo mismo que está sosteniendo el Papa, y esta organización llega prácticamente a las mismas conclusiones. Una vez más, vemos que por todos lados hay el mismo tipo de apoyo. Mirad qué dice aquí. La Agenda 2030 de la ONU para el Desarrollo Sostenible subraya acertadamente la importancia de la cooperación entre todos los actores para alcanzar esos objetivos. Confiamos en que el Mapamundi de la Paz ayudará a que las organizaciones que trabajan en el diálogo formen parte de este acuerdo global, ha destacado Broder. La Agenda 2030 de la ONU. Es curioso que esta agenda, que ahora se intenta poner en marcha este mismo año, tenga de plazo hasta el 2030, y en el 2030 todo deba estar solucionado. Y para eso todo el mundo debe estar de acuerdo, debe andar bajo el mismo rasero. No puede haber discrepancias, porque si alguien discrepa, algo tiene que sucederle. Y eso es el nuevo orden mundial. Es lo que estábamos avisados durante tantísimos años, que el Vaticano iba a conseguir, utilizando también, como no, a las sociedades secretas, y utilizando todos los medios posibles para que todo el mundo se trague su anzuelo a tope. Y curiosamente llega hasta el 2030, y en el año 2031 regresa Jesús. ¿Cuándo aparecerá el falso Mesías que dirá que por un momento todo se arregla y hará que así sea? Pues no puede ir mucho más antes del verdadero Jesús. Alarmante estudio. El deshielo del Ártico tendrá devastadoras consecuencias para la economía mundial, y es una noticia del 22 de septiembre. Un estudio llevado a cabo por los científicos de la Universidad de Cambridge y el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo de Estados Unidos revela que el derretimiento del permafrost ártico costará 43 billones de dólares a la economía mundial hasta el año 2200. Bueno, esto ya es un pronóstico de muy largo alcance. Pueden estar tranquilos porque en el año 2200 aquí no estaremos. Ahora vamos a ver un vídeo. Recibimiento por todo lo alto al Papa Francisco en la Casa Blanca. Y estad atentos a algunos detalles. Más como las palabras de Obama hacia el Papa, ¿de qué son? De apoyo al cambio climático. Sí, no de apoyo para que se fastidie más el clima, teóricamente, sino de apoyo con la lucha que quiere emprender como líder mundial Estados Unidos, apoyando lo que dice el Papa. Bueno, pues da que pensar que precisamente haya sido en esa visita del Papa a Estados Unidos cuando este tema haya aflorado en el momento oportuno, y aún veremos más cosas al respecto. Mientras tanto, el Papa Francisco en el viaje a Cuba dice no fue político, sino pastoral. Antes de la llegada a Estados Unidos, el Santo Padre dijo a los periodistas del vuelo papal que no tuvo noticias sobre los arrestos de los disidentes. Bueno, de esto hablaremos cuando tratemos la conferencia del Papa en Cuba. Con Fidel Castro se trató de un encuentro informal y espontáneo, dicen. Pero, entre otras cosas que analizaremos en esa conferencia, como era de esperar, también había algo al respecto. Asimismo, ha explicado que la conversación con el líder de la Revolución cubana fue un encuentro informal, espontáneo. Hablamos solo sobre el colegio de los jesuitas y sobre cómo lo ponían a trabajar. ¿Por qué? Porque Fidel Castro es jesuita. Se educó entre jesuitas y ha hecho los planes de los jesuitas. O sea, por tanto, están en lo mismo, aunque aparentemente nada tengan que ver. Ya analizaremos todo eso en su momento. Después hablamos mucho sobre la encíclica Laudato Si. No hablaron un poquillo, no, mucho sobre la encíclica Laudato Si. Él está muy interesado por el tema de la ecología y está preocupado por el medio ambiente, ha señalado Francisco. Por tanto, vemos como también ahora, quien se sube al mismo carro, ¿quién es? El líder de Cuba. En fin, si el señor Fidel Castro, jesuita, está de acuerdo con el Papa jesuita, ¿qué podemos esperar?
pues que si algo se va a aplicar en ese lugar de Cuba, va a ser también lo que diga el Papa, por supuesto. Aquí tenéis el texto completo del Papa Francisco en la Casa Blanca. No os lo voy a leer, pero mirad, a grosso modo, nos dice: ante el presidente Obama y autoridades, el Santo Padre habla de defender la libertad religiosa, ¿y qué más? Ser custodios de la creación. Y ese ha sido su tema. Lo mismo que decía la encíclica, ser custodios de la creación. Pero en todo esto ha hablado también, como no, muy directamente de Laudato Si. La fe nos dice que el Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Es curioso. Si vamos analizando, y eso lo haremos cuando tratemos de la visita del Papa a Estados Unidos, si vamos analizando precisamente esos momentos en que el Papa está en Estados Unidos hablando a un lugar y a otro, ¿cuántas veces no ha hablado de la casa común? Pues ya lo veréis, es impresionante la cantidad de veces que cita lo mismo, para concienciar a todos que realmente este mundo es una casa común y todos debemos regirnos exactamente por lo mismo, porque de lo contrario la casa común dejará de ser común para todos, y si alguno lo hace mal, no podrá estar en esa casa bien. Y si no estará en esa casa bien porque afectará a los demás, quiere decir que los demás tendrán que actuar para ponerlo en su sitio a él. ¿Ya nos damos cuenta por dónde van las cosas? Aquí hay un artículo que vamos a ver ahora traducido al español más o menos automáticamente. Está hecho por un republicano, Keith Ellison, copresidente, y tiene que ver con... Bueno, es uno de los progresistas del Congreso, representante de Estados Unidos para el 5º distrito de Minnesota. Nos dice: Francisco está hablando verdad al poder, vamos a responder a su llamada a la acción. Bueno, pues este señor nos empieza a hablar también de una serie de detalles que van mucho más allá del cambio climático y que tiene que ver precisamente con el apoyo al Papa por todo lo que dice al respecto. ¿Y en qué? Pues en la cuestión de legislar el tema religioso a nivel mundial. Hace falta que todos estén de acuerdo, hace falta evitar también los problemas económicos que se producen por tantas cuestiones, no solo de cambio climático, sino también por emigraciones de un sitio a otro. Ya sabéis que el Papa habla también de esto en la encíclica, y va dando datos sobre distintas personas en concreto, con nombres, con años, en los cuales tienen problemas para la subsistencia o de otros modos que pueden tener que ver con lo que el Papa está diciendo también, que debe ser solucionado. Y sabéis, cuando habla del Papa lo habla con todas las florituras posibles. Los políticos, ¿qué están haciendo? Se están acercando al Papa de lleno. Y los que no lo hacen, los que ponen trabas, ya veréis que de aquí a un tiempo poco van a pintar en el ámbito mundial, incluso en Estados Unidos. Ahora aquí tenéis el texto completo del discurso del Papa al Congreso de Estados Unidos. Mirad este dato: fue aplaudido 37 veces por los que eran asistentes. 37 veces. Nunca un Papa había hecho esto, hablar ante el Congreso de los Estados Unidos. Pero por si fuera poco, era impensable, cuando en esos años que Ellen White escribía sobre las profecías de cómo Estados Unidos y el papado irían de la mano, 100 años y pico antes de que esto aconteciera, ahora es una realidad y se cumple. El Papa está siendo aplaudido totalmente. Pues curiosamente también en este discurso había algo interesante. Bueno, hay muchas cosas interesantes, pero curiosamente habla de una serie de personajes. Se basó en 4 personajes para dar su discurso. Habló de uno en concreto, que es el que vamos a destacar. ¿Y por qué? Ya lo veréis. Estamos en el 150 aniversario del asesinato del presidente Abraham Lincoln, el defensor de la libertad, que ha trabajado incansablemente para que esta nación, por la gracia de Dios, tenga una nueva aurora de libertad. Construir un futuro de libertad exige amor al bien común y colaboración con un espíritu de subsidiariedad y solidaridad.
Pues, ¿sabéis que esto es una de las cosas más tristes que he leído en mucho tiempo? Diréis, ¿y por qué? ¿Porque habla de que falleció Abraham Lincoln, de que lo asesinaron? No. Eso es triste. Pero es que es triste porque precisamente fueron los jesuitas los que asesinaron a Abraham Lincoln. Y ahora el Papa jesuita tiene el valor, el rostro, de decir grandes virtudes de la persona que ellos hicieron asesinar para derribar Estados Unidos y someterlo a los pies de Roma. Y ahora han pasado estos 150 años en los cuales, por desgracia, la memoria colectiva enseguida se evapora, y ya nadie recuerda cómo sucedieron los hechos del asesinato de Abraham Lincoln. Y toda la nación de Estados Unidos, casi toda, se está doblegando a lo que dice el Papa jesuita, sin recordar su historia. Y si no recuerdas la historia, volverás a cometer los mismos errores y peores. No hay nada nuevo bajo el sol, y la historia de lleno se va a cumplir, porque la profecía nos lo deja claro. Estados Unidos, ¿a quién se sometería? Al papado. Y juntos harían que lo que ahora auguran como una libertad religiosa para todos, terminará siendo todo lo contrario. Fundamentalismos, hay que cortarlos. Y cualquiera que diga estas cosas va a ser un fundamentalista. Va a ser alguien que va contra el bien del mundo. ¿Cómo alguien puede decir ahora que el Papa está llevando la contraria a lo que en verdad el mundo debería ser con las buenas cosas que llega a decir? Pues buscad la historia, indagad un poco y veréis por vosotros mismos que estas palabras es de lo peor que una persona podía haber pronunciado. En vez de decir, lo asesinó mi orden, los jesuitas, para fastidiar a Estados Unidos, para someter a Estados Unidos a los pies de Roma, no lo conseguimos todo, hicieron falta muchos años para llegar al nivel de Estados Unidos ahora, y ahora, 150 años después de hacer este asesinato, estamos ya a punto de conseguir lo que habíamos buscado, ya con la guerra de secesión de los Estados Unidos, generándola nosotros. ¿Por qué no dice eso? Y la gente aplaudiendo, cortando el discurso 37 veces. ¿Sabéis? Es muy triste cuando hay personas fanáticas católicas que me escriben. Y digo fanáticas porque hay otras personas católicas que no son fanáticas, gracias a Dios, y piensan, abren su mente, buscan datos, buscan historia, y algunos ya se han dado cuenta que lo que estamos presentando no son bobadas, no son inventos, es historia, y la profecía nos dice qué harían y lo están haciendo, y qué harán y están a punto de conseguirlo. Pero hay otros fanáticos que no quieren saber nada y se cierran en su mundo, y preferirán insultarte, decirte de todo lo que sea, menos reconocer la verdad. Ya se encontrarán con Dios cara a cara, yo no voy a cambiarlos, no puedo cambiarlos, puedo orar para que la gente pueda, que el Espíritu Santo trabaje en ellos, pero no puedo cambiar las mentes de quien no quiere cambiar. Pero algún día lo que hizo el Vaticano, y los que apoyan lo que hizo el Vaticano, y siguen dándole apoyo hasta el final, también tendrán su problema con Dios. El problema no será insultarlo a Dios como me pueden insultar a mí. El problema será que se van a perder la eternidad, y vaya forma de perder la eternidad, por no querer conocer la verdad cuando tocaba. Algún día se estirarán de los pelos si es que les quedan. Pues bien, el artículo es largo, ya lo veis, me lo salto, lo analizaremos en su momento, cuando tratemos de la visita del Papa en Estados Unidos, pero repitió algo más sobre Lincoln aún. Siguen saliendo más noticias. Sequías, riadas, corrimientos. El 87% de los desastres naturales los causa el cambio climático. 317 desastres naturales en 2014, que afectaron a 94 países. Y cómo no, el cambio climático es el que causa todo esto. Bueno, pues ya da que pensar, ¿no? Vamos a ver otro vídeo. Saludo del Papa Francisco a los trabajadores de la ONU en Nueva York, donde también vamos a ver un detalle interesante. Una vez más, que recen por él, y si alguien no cree, que le desee buenas cosas. ¿Sabéis qué significa eso? Pues en definitiva es la cuestión de la nueva era. Espiritismo absoluto. Desear cosas a los otros en pensamiento para que se les produzcan. Esto es espiritismo.
Pero el Papa todo le va bien. Está haciendo un mismo paraguas, ya lo veis. Habla a los trabajadores de la ONU en el sentido que todos son una familia única mundial y que todos trabajan para lo mismo, para esa paz, y también diciendo qué mundo dejaremos a los que vienen detrás. Y bajo estos conceptos sigue inculcando el Laudato Si por todos lados. ¿Y quién se va a negar a esas palabras tan buenas? Pues ahora vamos a tener otro vídeo. El saludo de Ban Ki-moon a los trabajadores de la ONU, donde también suelta algo interesante. Vamos a verlo. El primer discurso de bienvenida al Santo Padre. ¿Cuánto dura, Fanny? Bienvenidos a las Naciones Unidas. ¿Habla en inglés y en español? Así es. Bienvenida en castellano al Papa. I'll be very brief. Your Holiness, Seré muy corto, Su Santidad. behind the microphone and in this spotlight, but it is the staff of the United Nations who are working day. Yo soy el que toma el micrófono, siempre está al frente, pero es el staff, I really los trabajadores con su gran compromiso. you will grace them and bless them so that they can Yo espero que usted los bendiga para que puedan continuar of the United Nations for sosteniendo el trabajo de las Naciones Unidas and human por la paz, el desarrollo Thank you y los derechos humanos. for taking the time to meet with them because Gracias por tomar el tiempo para encontrarse con ellos, of our porque son el corazón y el alma de nuestro trabajo. we draw inspiration Más allá de la fe de cada uno, from humanity and from your global call for action on social justice, vuestro llamado a la acción, a la justicia social, el cambio climático dignity for all. Let y la vida con dignidad para todos. Thank you Déjeme decirle, for spiritual guidance and blessings and love. gracias por vuestra guía espiritual, sus bendiciones, su amor por la humanidad. Merci. Gracias. Shukran. Sheshe. Spasiba. Thank you. Bien, ya veis una vez más, cómo no, debía salir a la palestra el tema del cambio climático. Entre otras cosas, porque ha dicho cosas también muy interesantes. Pide la bendición del Papa sobre todos los trabajadores de ese lugar, crean en lo que crean o no crean en nada. Y hablan de cómo todos trabajan para ese bien común mundial y los derechos humanos, y así cita también al Papa con apoyo a todo lo que él dice. Ahora sería bueno y conveniente que el señor Ban Ki-moon leyese el libro de Gattaca Rumbo a la ocupación mundial, porque a lo mejor aún no se ha enterado que ahí dentro de donde él está dirigiendo se están dedicando curiosamente a trabajar para ese nuevo orden mundial satánico. Y igual ni lo sabe, tengo mis dudas, pero bien, es para pensar, ¿no? Y habla del Papa esas grandes bondades una vez más, y cuando analicemos esa temática de lo que el Papa hizo y dijo en la ONU, es para poner los pelos de punta cuando sabes qué hay detrás de cada cosa. Algunos quizás se reirán, tú ya no te pueden poner los pelos de punta, bueno, sí. Pero la verdad es que cuando sabemos las cosas no podemos quedarnos indiferentes a los movimientos que el Papa está haciendo, porque está consiguiendo que todo el mundo vaya a los pies de Roma y muchos no se están dando cuenta para nada. Aquí tenéis el texto completo del Santo Padre Francisco ante la ONU. Además, mirad, fue cuando se abrió la 70 Asamblea General de las Naciones Unidas. Dice que pide metas concretas para la Agenda del 2030 de desarrollo sostenible, respetando el ambiente, la dignidad de la persona humana y dando acceso a los medios necesarios. Bueno, ya entraremos en detalle con todo lo que dijo aquí, pero la verdad, una vez más, es que, como era de esperar, hizo mención a lo que presenta en la encíclica Laudato Si, y tantas cosas más que la gente sigue aplaudiendo sin darse cuenta realmente de qué está diciendo el Papa. Algunos sí lo saben, evidentemente, pero otros no tienen ni idea. Solo oyen un discurso y creen que realmente ese discurso es prácticamente palabra divina. Pues ya lo verán de aquí a un tiempo, qué palabra es, y que de divina realmente poco,
por no decir nada. Vamos a ver precisamente un vídeo del discurso del Papa Francisco en la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Bien, el discurso muy extenso, 40 y algo de minutos, en los cuales hubo aplausos, hubo mucha retórica, evidentemente, del Papa, dando directrices a seguir por el mundo en general, y que, obviamente, todos los que están allí presentes están de acuerdo. ¿Quién se va a negar a que el mundo debe ser justo, a que debe terminarse el hambre, a que los países pobres deben ser ayudados por los ricos, que haya igualdad en todo, que todo funcione bien? ¿Quién se puede negar a eso? Pues evidentemente detrás hay algo más que ya hemos ido constatando y viendo a lo largo de estas temáticas, y aún habrá más cosas, por supuesto. Pero aparecieron más noticias. Donald Trump arremete contra el Papa en materia migratoria y medioambiental. El polémico precandidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido contra el histórico discurso del Papa Francisco en el Congreso. En una entrevista con la cadena CNN, el multimillonario estadounidense dijo que las palabras del pontífice sobre inmigración son bonitas, pero que su desacuerdo es total con lo dicho por el sumo pontífice sobre esta cuestión y sobre el cambio climático. Esta persona es la que está liderando, en principio, las encuestas sobre los republicanos para ser candidato a la presidencia de Estados Unidos. Cuando ha pronunciado estas palabras, una de dos: o es porque realmente lo cree, o es porque toma un posicionamiento expresamente para hacer después destacar la banda contraria. No lo sabemos. Ya sabéis que en política cuesta poder determinar estas cuestiones. Pero sea como fuere, él ha dicho que reconoce en el Papa a alguien realmente extraordinario, que no está de acuerdo en estas cuestiones, pero que el Papa es un personaje ejemplar prácticamente. Bueno, veremos cómo termina todo esto de aquí a un tiempo. De aquí a 1 año y medio hay elecciones en Estados Unidos y hay otro candidato, no es el único, evidentemente, hay republicanos, hay demócratas. ¿Quién va a ganar? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que precisamente en el juego de Illuminati New World Order que antes os hemos mostrado, había un par de cartas muy curiosas. Una es donde aparece un señor, un presidente de la nación negro, todos dijimos se estaba haciendo referencia a Obama. No sabemos si tendrá una repetición con Ben Carson, el señor adventista, curiosamente, que se presenta como candidato también. Y, en fin, apaga y vámonos cuando oyes eso. Pero también hay otra carta que llama la atención, y es una doble carta, donde se ve por un lado a un señor que ya fue presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Bill Clinton, con un collar, y en la otra carta, cuando la juntas, ves que ese collar tiene una correa que alguien dirige, y es Hillary Clinton, su esposa. ¿Llegará ella, que también se presenta como candidata a presidente de los Estados Unidos, a ejercer ese cargo? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Hillary Clinton en sus frases está dando un apoyo total al Papa. Y por su lado Ben Carson, ya veremos cuando analicemos la estancia del Papa en Estados Unidos, como también dijo algo al respecto que tampoco tendrá desperdicio. Pero bien, eso en su momento. Francisco a las familias: el amor se manifiesta en pequeñas cosas. El Encuentro Mundial de las Familias de Filadelfia concluye con la misa presidida por el Santo Padre, quien pidió que cada uno de nosotros se abra a los milagros del amor. Y cuando estuvo en Estados Unidos, también hizo algo muy concreto, y eran esos gestos a favor de la familia, que en definitiva es a lo que iba teóricamente a Estados Unidos. Todo lo otro parecía un añadido, aunque evidentemente ya se sabe que estaba tramado con mucho tiempo para que se efectuara. Y una vez más recordaba, cómo no, los problemas de las jornadas laborales. Sí, esas largas jornadas de trabajo que causaban problemas en las familias. Y por tanto, ¿qué nos estaba queriendo decir ya? Pues que hacía falta algo, ¿no? No lo citó en concreto, pero lo dio a entender. Hace falta un día de reposo para todos. Hace falta el domingo, evidentemente. Y en la encíclica aparecía el domingo, que es lo que nos quieren imponer a todo el mundo, aunque sea contrario a lo que Dios dice.
¿Podría el cambio climático resucitar los cocodrilos prehistóricos? Ya veis, otra noticia del 27 de septiembre. ¿Podría una de las consecuencias del calentamiento global ser el retorno de especies extintas? Esa es la pregunta que hace el portal Gizmodo tras analizar un informe sobre la evolución de los cocodrilos a lo largo de la historia. Una vez más nos empiezan a plantear cuestiones hipotéticas que tienen que ver con ese cambio climático. La Tierra bate récords de calor excepto en un lugar, y este lugar preocupa a los científicos. Y mirad qué nos llega a contar aquí. El planeta sigue calentándose y marcando cifras récord de temperatura mientras el cambio climático avanza sin cesar. Pero a pesar de esas cifras, parece que lo que más alerta a los científicos es un punto de la Tierra en el cual la temperatura no solo no sube, sino que desciende. Está en el sur de Groenlandia, en el Atlántico Norte, y puede ser clave para medir el desastre climático. Y es porque en ese lugar hay una paralización de la corriente termoalina del Océano Atlántico, la cual cosa puede provocar muchas más desgracias a nivel ambiental en todo el mundo. Todo lo que es el ecosistema puede desestabilizarse absolutamente, generar muchas más tormentas, más lo que queráis, de todo. Ya veis, es un continuo, ¿eh? Franciscanos de todo el mundo rezan ante los restos mortales de su fundador. ¿Y qué hicieron? Entonaron el Laudato Si en honor al Padre, a Francisco de Asís. El acto de reconocimiento se celebró reservadamente en la cripta. El reconocimiento se ha realizado 4 veces en 8 siglos. Y además, ¿qué hicieron? Pues, como no, muestran el esqueleto de Francisco de Asís. Y allí pues hacen, no sé qué hacen. Pero en definitiva van a rendirle homenaje a Francisco de Asís como el fundador de la Orden de los Franciscanos. Pero eso sí, ya veis, que entonan Laudato Si, que es el título que el Papa puso a la encíclica del medio ambiente y demás, precisamente en honor a Francisco de Asís, que es el nombre que él había adoptado para ser eso, el Papa, a nivel general, por supuesto. Pues una vez más ese reconocimiento es por algo. Laudato Si. Esa forma que tenía, dicen, Francisco de Asís, de cuidar de la naturaleza y de llamar hermano Sol, hermana Luna y Madre Tierra, panteísmo absoluto, espiritismo en definitiva, es lo que el Papa sigue proclamando y ahora más abiertamente que nunca, y la gente aplaudiendo eso como lo mejor de lo mejor. En este artículo se habla de la ONU lanza 17 objetivos globales e introduce un nuevo orden mundial. ¿Ha oído hablar de los objetivos globales? Si usted no ha oído hablar de ellos por ahora, puede estar seguro de que usted va a escuchar un montón de ellos en los próximos días. El 25 de septiembre las Naciones Unidas lanzó un conjunto de 17 objetivos ambiciosos que planea lograr en los próximos 15 años. ¿Cuándo terminan esos 15 años? Un nuevo sitio web para promover este plan se ha establecido y usted lo puede encontrar aquí. El nombre formal de este nuevo plan es la Agenda 2030. Pero los que están detrás decidieron que necesitaban algo más pegadizo al promover estas ideas a la población en general. La ONU ha declarado que estos nuevos objetivos globales representan una nueva agenda universal para la humanidad. ¿Qué es en definitiva eso? Un nuevo orden mundial. La famosa frase del billete del dólar que ya dijimos en la conferencia número 1 en el año 2006. Y cómo no, aquí se van dando una serie de datos muy interesantes donde hay algo a destacar. En la ciudad de Nueva York se llevó a cabo el Festival Ciudadano Global, que se celebró en el Parque Central el sábado, donde algunos de los grandes nombres de la industria musical promovieron estos nuevos objetivos globales. La siguiente es la forma en la que el New York Daily News describió el encuentro. Un jamboree lleno de estrellas y una apasionada petición para poner fin a la pobreza sacudieron el Green Lawn de Central Park, ya que más de 60.000 aficionados se reunieron el sábado para la 4ª edición del Festival Global Citizen. El evento de sentirse bien, para que coincidiera con la reunión anual de los líderes mundiales en la Asamblea General de las Naciones Unidas, contó con las actuaciones de Beyoncé, Pearl Jam, Ed Sheeran y Coldplay. Y dice, no es solamente la industria del entretenimiento que promueve este nuevo plan de la ONU por un mundo unido. Francisco viajó a Nueva York para dar la dirección que dio inicio a la conferencia donde se dio a conocer esta nueva agenda.
Francisco dio su respaldo a la nueva agenda de desarrollo en un discurso ante la Asamblea General de la ONU antes de la cumbre para adoptar el plan de 17 puntos que se abrieron, el cual calificó como un importante signo de esperanza en un momento muy problemático en el Medio Oriente y África. Y así ya podemos ver cómo además nos dice, cuando el primer ministro danés Lars Rasmussen golpeó su mazo para aprobar la hoja de ruta de desarrollo, líderes y diplomáticos de los 193 Estados miembros de la ONU se pusieron de pie y aplaudieron ruidosamente. Entonces la cumbre de inmediato se volvió hacia el verdadero negocio de la reunión de 3 días, la aplicación de los objetivos, que se espera que cuesten 3,5 trillones a 5 trillones de dólares cada año hasta el 2030. Bueno, pues aquí nos habla qué dineral, ¿no cree? En fin, podríamos hablar de qué puntos eran estos, 17 en concreto. El autor del artículo aquí nos da una serie de detalles interesantes que os recomiendo que vayáis deteniendo la imagen, os lo vayáis leyendo, porque hace una comparativa en el lenguaje que se pone sobre la mesa y lo que en verdad quieren decir por detrás. Y la verdad es que es para verlo. 2030, se terminarán esos 15 años que da la ONU para hacer esa gran conversión mundial. Y curiosamente en el 2031 vuelve Jesús. Antes he dicho, ¿cuándo vendrá Satanás haciéndose pasar por el Cristo? Mucho tiempo atrás. Ya sabemos que precisamente habrá un año de persecuciones, de plagas, y eso quiere decir que además se dan cuando todo el mundo ha tomado su decisión. Por tanto, Satanás ha venido al menos justo en el principio de ese año, o mejor dicho, o un año antes de la primavera del 2031, cuando volverá Jesús. ¿En qué margen nos estamos moviendo? Pues ya lo veis. ¿Qué año será en concreto? No podemos terminar de decir exactamente, es así, no está revelado. Pero desde luego vemos que coincide muy bien con las fechas de finalización de este gran proyecto que hace la ONU para 2030. ¿Cuántas cosas no vamos a ver de aquí entonces? Cosas que van a cambiar este mundo de arriba abajo y que nos van a llevar al fin de los días de la humanidad aquí en la Tierra. Hasta el regreso de Cristo, eso sí, cuando por fin las cosas se pondrán en su lugar. Y no será porque haya 1000 años de paz aquí en la Tierra, como algunos auguran. Será otra historia muy distinta, y si queréis saberlo, entrad en el apartado de estudios bíblicos que presentamos, donde mostramos los textos con la Biblia en la mano, de qué va a acontecer cuando Jesús vuelva, no lo que nos dicen la mayor parte de religiones del mundo, sino la verdad bíblica, la verdad que expresó Dios a los profetas. Globalización y solidaridad. El Papa, participar activamente en la globalización para volverla solidaria. Al recibir a un instituto cooperativo de crédito, Francisco elogia el sistema y pide no hacerlo pesar sobre las instituciones. Una vez más, nos vuelve a hablar de esa coyuntura económica tan necesaria para que todo funcione en esa globalización. Además, mira que dice, este tipo de iniciativa, añadió el pontífice, está en los documentos sociales de la Iglesia y en la encíclica Laudato Si. He subrayado su valor en el sector de las energías renovables y de la agricultura. ¿Os dais cuenta cuántas cosas toca esa encíclica que tienen que ver prácticamente con todas las personas que estén en el mundo? Todos estarán bajo una misma ley, por supuesto. Y ahora un pequeño apartado. Cambio climático y reducción de la población. Armas geofísicas. Muchas personas, cuando hablas de esto, no saben qué es, no lo han oído nunca en su vida. Evidentemente, los medios de comunicación masivos se hacen muy poco eco de esto, por no decir prácticamente nada. ¿Qué es todo esto? Esto que vais a ver ya lo estuvimos presentando en alguna conferencia, donde mostramos cómo hay armamento. Y antes lo veíamos en esa carta de Illuminati New World Order, ese científico que enviaba un huracán para acá, o a una tormenta, o una nube hacia el otro lado, etcétera, etcétera. ¿Eso existe? Mirad, en Correo del Orinoco aparecía, las armas geofísicas pueden provocar desequilibrios del ciclo hidrológico y la temperatura. Y hablaba, ¿es posible una guerra ambiental en Venezuela? Bueno, estaba hablando de ese lugar en concreto, pero habéis visto
como habla también de que las armas geofísicas pueden provocar esos desequilibrios del ciclo hidrológico del agua y por tanto de la temperatura que va asociado a ello. ¿Y de qué nos hablaba aquí? Pues de HAARP y de otras cuestiones, pero mirad en qué nos vamos a centrar, porque esto, por desgracia, difícilmente os lo van a contar en los telediarios de las cadenas informativas. Nos habla de un físico al respecto que dice que el concepto de guerra, referido también como guerra geofísica, fue introducido en la década de los años 70, ¿sabéis dónde? Precisamente en la Organización de las Naciones Unidas, en la ONU, en los años 70, cuando en su 29º periodo de sesiones incluyó un tema titulado Prohibición de influir en el medio ambiente y en el clima con fines militares y hostiles de otra índole que sean incompatibles con el mantenimiento de la seguridad internacional, con el bienestar y con la salud de los seres humanos. En fin, esto condujo a la ONU en su 31º periodo de sesiones a la aprobación del convenio ENMOD, el 10 de diciembre de 1976 a través de la resolución 3172, ONU 1976, señaló el académico. Da que pensar que en esos años 70 la ONU tuviera que legislar precisamente sobre las armas geofísicas, guerra geofísica. Si eso se legisló en esos años, ¿por qué es? Pues porque ya había esa capacidad para hacer estas cosas. Si no, no se iba a legislar al respecto. ¿Cuántos años han pasado desde entonces? ¿40? ¿40 y pico? ¿Qué no habrá evolucionado el mundo científico de armamento geofísico en todos estos años, cuando todo se va multiplicando, se va acrecentando en ese tipo de investigaciones? Estamos viendo cambios climáticos, ¿se producen porque sí? ¿Porque Dios ha hecho mal las cosas y ahora eso se produce? ¿O es por algo más? Si eso no se hubiese legislado, quizás podríamos decir, bueno, todo esto son gente que se imagina cosas, pero cuando las cosas se legislan por algo es. Bien, el artículo sigue avanzando, da más detalles interesantes, y nosotros nos vamos a centrar ahora en este. Armas geofísicas desclasifican reveladores documentos. La noticia publicada en el New Zealand Herald resultó reveladora e impactante. Nueva Zelanda realizó experimentos secretos para producir maremotos. Experimentos de guerra altamente secretos se llevaron a cabo fuera de la costa de Auckland para perfeccionar una bomba que provocara un tsunami, revelan archivos desclasificados. Un profesor de la Universidad de Auckland colaboró con el ejército para llevar a cabo una serie de explosiones bajo el agua que activó olas como un pequeño terremoto en Whangaparoa en 1944 y 1945. El trabajo del profesor Thomas Leach fue considerado tan significativo que los altos mandos de la defensa de USA dijeron que si el proyecto se hubiese completado antes del fin de la guerra, podría haber jugado un rol tan eficaz como aquel de la bomba atómica. Los detalles de la bomba tsunami, conocidos como Proyecto SEAL, están contenidos en los documentos de 53 años desclasificados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio. Los papeles con la estampa Top Secret muestran que el ejército norteamericano y británico estaban entusiasmados en desarrollar SEAL en los años de posguerra. Ellos incluso consideraron enviar al profesor Leach al atolón Bikini a presenciar las pruebas nucleares norteamericanas y ver si ellas tenían alguna aplicación en su trabajo. Y todo esto son datos certeros, datos que deberían hacernos pensar que el cambio climático y desgracias que suceden no todo es debido precisamente a ese cambio climático que nosotros tenemos todos los humanos, que tenemos un cochecito, que por culpa nuestra se está liando todo esto. Ese es el pensamiento que quieren inculcarnos, pero la verdad es otra, y ya va siendo hora que despertemos y nos demos cuenta que aquí hay mucho más de lo que nos están diciendo, y que el Papa nos está vendiendo una gran mentira, como la ONU. Este artículo es interesante. Es una recopilación de otros que aparecen en distintos lugares, de investigaciones que se han hecho sobre esos famosos chemtrails, ya sabéis, esas estelas de aviones, que en verdad no son estelas de aviones tal cual conocemos, sino de aviones que sueltan expresamente algo para provocar una serie de factores determinantes después.
y al final resulta que los que nos fumigan lo advierten, o lo admiten, mejor dicho, lo admiten públicamente en su web, y nos habla de una compañía, Supertanker Service Inc., junto con la aerolínea Evergreen Airlines, y admiten públicamente la dedicación de sus aviones al control de las precipitaciones. Bueno, pues hay datos, ¿eh? Y no es el último lugar donde podríais encontrar datos de cómo esto se está llevando a cabo. Y ya os dije que hace poco tuve un contacto con una persona de la élite que me estaba haciendo referencia a que esto no son bromas, esto es una realidad. Y se está haciendo para causar más desgracias aún en el planeta. Bueno, pues algunos se lo tomarán a broma, pero cuando hay ciertas informaciones que se me dan sé que son ciertas. Y todo esto que algunos eran solo conspiranoicos, decían los que hablaban de ello, sé que es una verdad auténtica y las consecuencias ahí están. En este lugar donde se hablaba del fraude del cambio climático, nos decían del año 900 hasta el 1300, el periodo cálido medieval, la Tierra era más caliente que ahora y en el periodo romano aún mucho más. Qué curioso. Hay otros datos que llevan la contraria a lo que nos están diciendo los científicos, y ya me atrevo a decirlo entre comillas, en los cuales hay datos suficientes como para pensar que han sucedido otros cambios climáticos en este planeta y no todo ha sido por culpa de que tenían en esos tiempos cochecitos para ir contaminando. El Atlántico Norte, Irlanda, Escandinavia, norte de Rusia han gozado de un verano helado. Irlanda tiene el verano más frío en 30 años. Mirad, no solo es cuestión de que se calienta todo, hay algo distinto, en otros lugares las cosas pasan al revés. ¿Qué está pasando? Bueno, pues puede haber cambio natural, sí, pero además ya hemos visto que hay cambios que pueden ser provocados. Pero estas cosas normalmente no nos las van a decir, nos van a decir muchas otras, para hacernos tragar ese sistema papal tan bien orquestado durante tantos años que la ONU va a ponernos en bandeja a todos y que Estados Unidos se va a encargar de ser ese líder en que todo el planeta siga por lo mismo. La conferencia de hoy va a terminar aquí. Y esta va a ser la próxima. Espero que ya definitivamente sea prácticamente la última, o al menos que la dividamos en dos partes. Este es el ejemplar que os dije, escrito por un jesuita, donde, escrito ya hace unos años, nos hablaba de los proyectos que van a desempeñarse en este mundo y qué razonamientos, que veréis que coinciden a la perfección con todo lo que el Papa jesuita nos está diciendo ahora. Está hecho por un catalán, además, un jesuita catalán, que ha salido en medios de comunicación, en televisión, etcétera, y muchas personas admiraban sus palabras, lo que llegaba a decir. Claro, a veces pasa que no todo el mundo sabe lo que hay detrás de estas cosas. Pero ya veis, Cuadernos CJ, autoridad mundial para un liderazgo planetario legítimo. ¿Qué podemos esperar al respecto? Pues la próxima y última, espero, de estas temáticas va a ser leer las partes más destacadas, y son muchas, de toda esta publicación que no tiene desperdicio. Y nos vamos a dar cuenta cómo los planes de los jesuitas para que este mundo vaya al cauce de Roma, a los pies del sometimiento de Roma, nos vamos a dar cuenta que esto no se ha pasado, no ha pasado porque sí. Estas cosas han sido tramadas muy bien. Y ya va siendo hora que despertemos y le digamos al mundo todas estas cuestiones que habéis visto en estas noticias y demás sobre Laudato Si. Porque estamos a punto de entrar en la recta final, en este plan de la ONU hasta el año 2030, que en definitiva es el plan del Vaticano para el 2030, donde esperan conseguir ese milenio tan largamente esperado, donde en definitiva, aunque no lo digan, esperan que aparezca Satanás haciéndose pasar por el Mesías y que todo el mundo adore a su Dios, minúscula, que quiere hacerse pasar por Dios, al cual ellos sirven, y que por desgracia tantos católicos no tienen ni idea. Ya va siendo hora que digamos las cosas, para que gente que no cree en nada empiece a darse cuenta que esto no pasa porque sí.
Y estábamos avisados por la profecía de Dios, tantos años atrás, y ahora lo estamos viviendo, que quien no quiera creer en Dios y quiera seguir diciendo que la Biblia no se la puede creer nadie, y que Elena White era una loca, no era una profetisa, etcétera, etcétera, se lo replanteen, porque ahora viene la etapa final de esta vida, en esta tierra, y se están jugando la salvación, y eso tendría que hacerles temblar, aunque a muchos la soberbia y el orgullo no va a dejarles ver más allá de las narices. Que Dios nos ayude a decir las cosas siempre, aunque seamos de esa minoría que va a caer en descrédito, que va a ser lo peor para esta humanidad a los ojos de ellos. Pero esa minoría que somos nosotros y más, van a tener gente que se va a seguir añadiendo para ser un pueblo de Dios preparado para su retorno. Que Dios nos ayude a ello. Que el Señor os bendiga.